Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Vamos a continuar con el tema de regresión lineal, lo que es la estimación de los parámetros con el método de mínimos cuadrados. En este caso, se tiene la premisa de que si tengo dos variables cuantitativas X y Y, el valor esperado de Y depende linealmente del valor de X. Entonces, hay dos parámetros, alfa y beta, ¿sí? Alfa es la intersección con el eje Y beta es la pendiente, ¿verdad? Bueno, esos dos parámetros, la idea es hallar estimaciones A y B y hallar un Y techo que serían valores aproximados del valor esperado de Y, ¿ok? En general, el método mínimos cuadrados lo que nos decía es, bueno, si tomo valores muestrales de X y Y, ¿verdad? Y los gráficos, ¿sí? La idea es hallar esta beta y el techo igual a más Bx, de forma que se ajuste lo mejor posible a los puntos, que pase lo más cercano de los puntos. Entonces, un método sería en calcular los errores, o sea, las distancias de cada punto a la beta, ¿sí? Esos errores y minimizarlos. Y al minimizar eso, vamos a tener las estimaciones A y B. Entonces, en eso consistía el método de mínimos cuadrados. Entonces, la suma del cuadrado de los errores, ¿verdad? Sería esta suma, ¿verdad? Pongamos que tenemos n puntos, n datos muestrales de las variables. Esto sería y menos y techo, pero y techo es a más b por x y se distribuye el menos, queda así. El objetivo entonces es minimizar esa suma de cuadrados, ¿ok? Entonces, para minimizarla, pues hay que hacer uso del cálculo diferencial. En este caso, es una función de dos variables, ¿verdad? A y B. Entonces, su mínimo se alcanza cuando las derivadas parciales se igualan a cero, ¿verdad? Entonces, en particular, vean que si derivamos parcialmente esto con respecto a la derivada de una suma, es la suma de derivadas, la derivada de algo al cuadrado, bajo el 2 por esto a la 1 por la derivada de lo de adentro, donde da la variable, entonces esto es 0, esto es menos 1, ¿verdad? Y lo demás es 0, ¿verdad? Entonces tendríamos con el menos 1 aquí que puede pasar adelante y el 2 también quedaría esta derivada que vemos aquí, la igualamos a 0. Hacemos la derivada parcial con respecto a b, la igualamos a 0. Y bueno, estas sumatorias se pueden repartir y acomodar. Entonces esas ecuaciones quedan equivalentes a estas. En este sistema hay dos incógnitas, A y B, se despegan y al final se obtienen estas fórmulas, que son las estimaciones puntuales de los parámetros alfa y beta. Primero se calcula la estimación de beta, que es B, luego la estimación de alfa, que es A. Es importante que estos valores harán que esa beta se ajuste lo mejor posible con el método de mínimos cuadrados a los puntos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa en un ejercicio como este? Tenemos dos variables, eh, X y Y, tenemos los datos muestrales, cuando X es 1, Y es 7, cuando X es 2, Y es 2, etcétera. Me dicen, a partir de estos datos, estime el coeficiente beta de la ecuación Y igual a beta X, ¿ok? Utilizando el método de mínimos cuadrados. Bueno, uno podría pensar en cierta medida, decir, aplico la fórmula anterior, la fórmula del B es la estimación de beta. Lo que pasa es que esas fórmulas se hallaron cuando entran en juego las dos variables, la estimación de alfa y beta, el A y el B. Y aquí
tiene solo un parámetro. Entonces, esas fórmulas no funcionan cuando es solo un parámetro, porque es una beta restringida a que el alfa tiene que ser 0, ¿verdad? Vean que no es alfa más beta x, el alfa es 0, es solo beta x. Entonces, no podemos aplicar esas fórmulas porque esas fórmulas están diseñadas, ¿verdad? Para cuando disponemos de las dos variables, ¿verdad? Es algo así, me voy a volver aquí a la gráfica, es algo así como que ustedes les dan los puntos y tienen un lápiz y ustedes lo mueven como quieran para ajustarlo lo mejor posible a los puntos. Pero el modelo por como quieran es que tienen disponibles el A y el B. Y en este ejemplo son vetas donde la intersección con el eje Y es 0, o sea, es como mover el lápiz, pero que esté amabado aquí al origen. Es diferente el asunto. Entonces, en conclusión, no se vale aplicar estas formas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hacer el método que usamos aquí, volverlo a aplicar para hallar ese beta. ¿Ok? Entonces, bueno, calculamos la suma del cuadrado de los errores. Vean que aquí que ya te he hecho, la que me da valores aproximados de los valores esperados de Y es B por X, donde B es el que es la estimación de beta y es el que quiero hallar. La suma del cuadrado de los errores va a ser una función de una variable. Va a depender solo de B, no hay A. Y recuerden que esto es la suma. Vean que hay solo 4 datos muestrales de igual 1 a 4, donde los errores son Y, ¿verdad? Menos el Y techo, el dado por por la beta, ¿verdad? Esas diferencias. El Y techo aquí es B por XY. Entonces, al final, la suma al cuadrado de los errores es esta, que es una función de B. Yo quiero minimizarla, ¿verdad? Minimizar las distancias de los puntos a la beta de la forma Bx que quiero hallar. ¿Cómo minimizo una función de una variable? Bueno, resulta que hay que hallar los puntos críticos. Ahora, ¿cómo sé si ese punto crítico es un máximo o un mínimo? Bueno, pues resulta que uno puede ver que si desarrolla esto, sin necesidad de desarrollarlo, va a ser una función cuadrática en B y va a ser de hecho cuadrática y y cóncava hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces tiene un mínimo, solo tiene un mínimo, una cuadrática cóncava hacia arriba tiene un mínimo. Entonces de fijo el valor crítico de esa función es el mínimo. Entonces, ¿cómo hallo el valor crítico? La derivada y la igualo a 0. Entonces derivamos la función. Vean que la derivada hay una suma con respecto a b, suma derivada, la derivada y algo al cuadrado, bajamos el 2, ¿verdad? Por la derivada lo de adentro. ¿Ves la variable? Esto tiene derivada 0 y esto que tiene la variable sale el menos xy afuera por la derivada de b, que es la variable es 1, entonces queda el menos xy. Esa es la derivada. Ok, luego, ¿qué hacemos? Básicamente podemos repartir, acomodar, hacer la multiplicación. Aquí el menos 2 sale afuera, ¿verdad? Aquí queda esta suma menos b por la suma de los xy al cuadrado. ¿Qué es esta suma? Esta suma sería 1 por 7, ¿verdad? Más 2 por 12, más 4 por 22, más 5 por 32. Esta, la suma de los xy al cuadrado, sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Se calculan esos y ya tengo el cálculo de la derivada. Eso lo iguala a 0 para hallar los valores críticos, que fijo sabemos que es donde se alcanza el mínimo. Al igualar eso a 0, despejamos el b y obtenemos la estimación del b. El b sería una estimación del b 6.06522. Entonces, en eso consiste el método de mínimos cuadrados y nos va a ser de utilidad, sobre todo cuando hay que estimar
solo uno de los parámetros, o sea, el otro es fijo, ¿ok? Si aquí me dicen estimar la ecuación A más BX, ¿verdad? Alfa más beta por X, allá, allá la estimación de esa ecuación, pues uso las fórmulas, ¿ok? Bueno, espero les sea de utilidad este video, ¿ok?